El sábado 27 de agosto de 1983 se publicó este titular en El Espectador que decía: "Soy un ministro peligroso para quienes están fuera de la ley", dice Lara Bonilla y revela prontuario de Escobar y Leder. Más tarde el mismo medio compartió este titular: "Pagaron millones por asesinarlo". El ministro fue terminado en este vehículo en el que también se encontró este libro diccionario de la historia de Colombia y uno segundo titulado Cadena Perpetua. Lara Bonilla fue un abogado y líder político del Partido Liberal y cofundador con Luis Carlos Galán del Partido Nuevo Liberalismo. Como senador fue el primero en denunciar al traficante Pablo Escobar, quien fungía como un empresario y quien estaba en el Congreso como suplente de Jairo Ortega. Las denuncias de Lara le valieron para ser nombrado ministro de Justicia en 1983 e iniciar desde allí una lucha frontal contra el narcotráfico. El enemigo era un supuesto hombre de negocios lícitos, al que incluso algunos medios llamaban el Robin Hood paisa. En la revista se escribió que los hombres lo observaban como un líder que merecía todos sus respetos. Incluso a los pequeños se les escuchaba decir: "Llegó Don Pablo". Las labores sociales fueron una muestra de la injerencia del narcotráfico en diferentes sectores de la sociedad colombiana, pues muchos jóvenes de sectores populares se unieron a su red delincuencial. Una de las denuncias más importantes de Bonilla fue la que tuvo que ver con la entrada de aeronaves al país con fines criminales. La impresión de que semanalmente están entrando entre 14 y 15 naves provenientes de Estados Unidos y otros países del mundo que vienen por droga a Colombia, que traen muchas veces insumos o que traen los productos por los cuales se intercambia la droga, bien sea dinero, armas o cualquier otro tipo de producto. Producto de las denuncias de Bonilla, la unidad antinarcóticos de la Policía Nacional desarrolló importantes golpes contra el narcotráfico, como el decomiso de más de un centenar de avionetas y propiedades, en donde se destaca la operación Tranquilandia. Y de acuerdo a este artículo de El Tiempo, las naves de Tranquilandia, el 11 de marzo de 1984, la policía encontró el mayor centro de procesamiento de cocaína de América Latina. Noticias 1 reveló que la licencia de ese helicóptero fue tramitada en un solo día durante la administración de Álvaro Uribe en la Aerocivil y que dicha gestión requería entre 15 y 20 días. El helicóptero incautado en el operativo, este Hughes 500, identificado con la matrícula HK2704, pertenecía, según los registros aeronáuticos, a Amortegui y compañía, empresa del hacendado antioqueño Alberto Uribe Sierra, padre del hoy candidato presidencial Álvaro Uribe Vélez y asesinado por las FARC meses antes del operativo de Tranquilandia. Apenas unas horas después, ese mismo día, 28 de octubre del 81, como consta en este documento en un trámite relámpago que habitualmente tomaba entre 10 y 20 días hábiles, el subjefe de la Aerocivil, coronel Efraín Ospina Rivera, le otorga la matrícula HK2704X al helicóptero. Pues ahora el periodista Julián Martínez escribió: "Carta del ministro Lara Bonilla 20 días antes de ser asesinado. Pidió investigar el helicóptero HK2704. La narconave pertenecía a Álvaro Uribe Vélez", y adjuntó la imagen de la carta con fecha del 10 de abril de 1984, dirigida al jefe del Departamento Administrativo de la Aeronáutica Civil, en donde se escribió que la solicitud para la cancelación de permisos de operación por tráfico de estupefacientes pertenecía a la aeronave con placas HK2704, por lo que Gustavo Bolívar agregó: "Los Galán indignados con la libertad de Fabio Ochoa, pero políticamente han sido aliados de los enemigos de su padre. Todo vale por el poder". Ex alcalde de Medellín, y me simpatiza de inmediato porque pienso que es uno de los contados amigos de Pablo con cara de gente decente y que yo recuerde el único con gafas de estudioso. Fue director de la Aeronáutica Civil en 1980 al 82 y ahora a sus 31 años todo el mundo le pronostica una brillante carrera política. Se llama Álvaro Uribe Vélez y Pablo lo idolatra. Sí. Mi negocio y el de mis socios es el transporte, le dice a usted Pablo Escobar, a $5,000 por kilo asegurado. Y está construido sobre una sola base, la pista de aterrizaje y los aviones y los helicópteros. Ese muchacho, Álvaro Uribe, ese muchacho bendito,
con ayuda del subdirector César Villegas, nos concedió docenas y docenas de licencias para las primeras y centenares para los segundos. Sin pistas ni aviones propios, todavía estaríamos trayendo la pasta de coca en llantas desde Bolivia y nadando hasta Miami para llevarle la mercancía a los gringos. Gracias a él, me refiero al presidente, gracias a él, es lo que yo estoy enterado de todo lo que pasa en la aeronáutica civil y en el aeropuerto de Medellín, ahí donde lo ves con sus gafas. Y esa cara de seminarista es un peleador bravísimo. Mancuso llegó a Colombia y echó al agua al mismísimo Uribe, a Pacho Santos, Andrés Pastrana, Horacio Serpa y a varios empresarios que estarían involucrados con sus actividades criminales en el pasado. Según la JEP, Mancuso mencionó a más de 300 personas, las cuales, ya sea por acción, omisión o por algún tipo de relacionamiento, colaboraron con su causa. Pero ¿sirve de algo que Mancuso mencione a sus supuestos aliados en la JEP? Pues sí, la ley ordena que cuando haya evidencias de un hecho punible, la JEP tiene la obligación de hacer las respectivas compulsas de copias a la Corte Suprema de Justicia, a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría General de la Nación y a otros entes que tengan competencia sobre los sujetos mencionados. En el salvamento parcial y aclaración de voto de la magistrada María del Pilar Valencia sobre la resolución del sometimiento de Mancuso, se escribió que el exjefe debía dar el siguiente aporte a la verdad en cuanto al fenómeno del paramilitarismo, información concreta que pueda dar cuenta sobre la responsabilidad individual de empresas, terceros civiles, políticos, militares y funcionarios públicos que se vieron beneficiados por el actuar de las AUC. Por ello accedimos a la resolución 3804, donde el compareciente es Salvatore Mancuso, para mostrarle cómo la Ley de Justicia y Paz no tiene registro sobre algunos nuevos detalles que ahora sí está revelando el exjefe. En el anexo número 1 podemos leer como ejemplo el caso de Álvaro Daniel Medina, primer comandante de la Brigada 11 entre 1987 y 1990, el cual es un aporte novedoso no contado en Justicia y Paz al mencionar el vínculo de Álvaro Medina en los primeros grupos de seguridad y su relación con Frattini. También está el caso de Misael Murcia Hernández, creador de la Policía Cívica en el departamento de Córdoba, quien también está sin menciones en Justicia y Paz o versión libre, y así sucesivamente encontramos varios aportes novedosos que no se contaron en Justicia y Paz, incluso varios que mencionan a algunos peces gordos como Álvaro Uribe Vélez. En Justicia y Paz nunca se mencionó que Uribe, a través del comisionado, envió al coronel Jesús Antonio Gómez Méndez de la policía de Urabá para que le entregara la información de cómo estaban compuestos los cultivos ilícitos de Tierra Alta. Mancuso también mencionó a Jorge Bisbal Martelo, presidente del Fondo Fedegan, señor del que tampoco se dijo nada en Justicia y Paz, y de cómo fue promotor de la creación de las ACCU. Ahora debemos contarles que los medios en Colombia solo hablan de la supuesta relación de Mancuso con Uribe, Pacho Santos, Andrés Pastrana o los Géneco, pero la realidad es que de acuerdo a los anexos de la JEP, Mancuso menciona a muchas más personas como integrantes de la SIJIN, comandantes, comisionados de paz, ministros, integrantes de la Armada, del DAS, gobernadores, integrantes de la policía y de las Convivir, lo que demuestra que no son ni uno, ni dos, ni tres los que temen a las declaraciones de los exjefes en la JEP. Pues ahora miren lo que dijo Gustavo Bolívar. Un saludo a todos y a todas desde la ciudad de Buenaventura. Es para contarles el origen de cómo llegó a mis manos una carta que le entregué el pasado viernes al señor presidente de la República, una carta firmada por el señor Miguel Rodríguez Orejuela. Estando en la COP16 en la ciudad de Cali, junto al Hotel Dan, donde hay una cafetería, estábamos ahí departiendo con unos amigos y se nos acercó un señor que nos dijo que tenían una carta para el comisionado de paz, que lo habían estado esperando desde el mes de mayo para entregársela, pero que no habían podido hacer el contacto. Entonces nos dejó un teléfono y el amigo con el que yo andaba, le autoricé a él para que hiciera contacto con el señor y
a los días, no recuerdo cuántos días, 10, 15 días, nos entregaron la carta, nos la llevaron a la ciudad de Bogotá y yo desde entonces la tenía para esperar un momento para estar con el presidente de la República solas y entregársela. Ese momento fue el viernes pasado, hace una semana, se la entregué y estábamos esperando una respuesta del señor presidente a la solicitud que hace el señor Miguel Rodríguez Orejuela y hasta ahí pues no sé la decisión que haya tomado el presidente. En efecto, en la carta el señor Miguel Rodríguez le pide que lo nombre gestor de paz. Obviamente por su calidad de presidiario, por estar preso, eso no es posible. Sin embargo, yo le entregué la carta al presidente y él dijo que en algunos días se pronunciaba. Imagino que está estudiando la solicitud, pero las personas que nos entregan la carta, aquí está digamos lo más importante, nos dicen que el señor Rodríguez Orejuela, Miguel, porque recuerden que el señor Gilberto murió allá mismo en la cárcel, está dispuesto a entregar el listado de 3.000 bienes, escuchen esto, 3.000 bienes que ellos le entregaron como reparación a las víctimas y que sienten que están desaparecidos o que cayeron en manos de políticos inescrupulosos. Son 3.000 bienes que el señor Rodríguez Orejuela dijo que había entregado y que su hermano a su vez había entregado una cantidad cercana, es decir, estamos hablando de 6.000 bienes de la mafia del narcotráfico que fueron entregados al Estado y que en su mayoría están perdidos. Él está dispuesto a entregarle a la Fiscalía esa lista a cambio de que la Fiscalía respete un acuerdo que ellos firmaron a comienzos de los años 2000 donde la Fiscalía se compromete a no perseguir a sus hijos. Sin embargo, pues tampoco han obtenido una cita con la fiscal, pero digamos yo apenas estoy aquí contando lo que ellos están ofreciendo, que es el listado de los bienes que entregaron y también un listado enorme de personas que dicen ellos estuvieron comprometidos desde el Estado con nómina, que estaban en la nómina del cartel de Cali a cambio de la impunidad que tuvieron ellos durante un tiempo mientras se producía la persecución a Pablo Escobar. Esto es lo que han contado. Yo incluso estuve dispuesto a ir a Pensilvania, donde está recluido el señor Miguel Rodríguez Orejuela, para obtener esta versión, pero obviamente no he obtenido los permisos y todo está ahí en veremos hasta que el presidente se pronuncie acerca o dé una respuesta de esta carta. Eso es todo lo que quería contar y a continuación procedo a publicar la carta. Gracias. Y esta es la carta compartida por Gustavo Bolívar en su cuenta de X, en donde Orejuela le pide a Gustavo Petro que sea designado como gestor de paz. En la carta, Orejuela menciona que fueron utilizados por sus aliados políticos de turno y que quiere contar su verdad sin odios ni revanchas y así poder alcanzar el perdón divino, porque a la sociedad ya le está pagando por sus errores. Ante la carta, el expresidente Andrés Pastrana dijo que ojalá Miguel Rodríguez Orejuela cuente todos los detalles de su manguala con Ernesto Samper y sus socios de campaña en 1994 para robarle la presidencia de Colombia. Paloma Valencia también se pronunció diciendo que un país que no es capaz de condenar socialmente los crímenes atroces está condenado a muchos más de 100 años de soledad. Una total contradicción si lo que pretende es condenar a un país a 100 años de silencio e impunidad, por lo que el representante Alejo Toro comentó por qué tan asustados algunos con las declaraciones de Miguel Rodríguez Orejuela, y Alejandro Ocampo agregó: veo mucha gente asustada. Hombre, yo creo que si alguien ha pagado una condena fueron los Rodríguez. Creo que los últimos grandes actores del conflicto, que es lo primero que hay que resaltar, los últimos grandes capos o digamos de la dimensión de Escobar fueron los Rodríguez, quienes en verdad pusieron a este país en una guerra todos los días. Lo que vimos en el 90 fue terrible. Y creo que él mismo lo dice en la carta, él es el último actor del conflicto. Lo segundo es que ellos han pagado una condena. La diferencia es que los otros capos, el señor lleva casi 30 años en la cárcel. El otro hermano Rodríguez se murió en una cárcel. Y ahora lo que nosotros tenemos entendido es que él ya va cumpliendo su compromiso con la justicia de Estados Unidos. Es decir, si alguien creo que se ha pagado en el extranjero la condena han sido los Rodríguez. Los demás capos han pagado 5 años, 6 años, 7 años y los devuelven. Estas personas
personas, creo que son quienes en verdad más tiempo han pasado allá. Creo que ellos y Leder fueron los de esa época que más tiempo han pasado. Lo segundo, creo que al país le interesa conocer la verdad. Veo mucha gente asustada, pero el señor Miguel Rodríguez se compromete a contar la verdad sobre sus socios políticos. Y creo que Colombia necesita saber eso. Colombia necesita saber a qué políticos les dieron plata. Necesita saber cuáles eran los alcances en la justicia. Colombia necesita saber cuál fue la verdad del conflicto, quiénes son los autores, qué empresarios hacían parte del cartel de Cali y de otra parte de negocios que blanqueaban dinero, y que seguro mucha gente con poder político, económico, creció y se benefició de esta dinámica del conflicto. Creo que esa parte le hace falta al país. Un país que conoce su historia, piense que puede pensar a futuro con manera más sana y más tranquila. A mí me parece que el presidente debería aceptarlo. Creo que la dinámica de narcotráfico que tenemos hoy tendría mucho que aportar. Creo que el país no pierde nada con conocer la verdad y por el contrario gana mucho. No tiene cuentas pendientes. Colombia ganaría mucho. Yo entiendo que haya muchas personas con susto. Es decir, yo creo que ellos conocen mucha parte del país. Fueron los jefes de los criminales en todo Colombia. Y yo sí creo que hoy es necesario que Colombia conozca quiénes fueron cómplices de todas las cosas que sucedieron. Aquí han existido políticos que se fortalecieron y se beneficiaron del poder económico, militar y empresarial de los carteles de Cali y de Medellín. Hoy solamente vamos al menos a conocer la verdad y la historia de algo de lo que pasó con los actores de los carteles más poderosos de la historia en el mundo, que es el cartel de Cali. Los colombianos sí queremos saber, nosotros en Cali sí queremos saber a qué alcaldes, qué gobernadores, qué presidentes, dónde le llegó sus tentáculos al Palacio de la Justicia. No, Colombia tiene el derecho a saber. Nosotros queremos saber cuánta plata ponían en las campañas. Nosotros queremos saber quiénes eran los cómplices para matar personas en Colombia. Y creo que Colombia va a ganar mucho. Acá no estamos hablando de lo que le interesa al gobierno, estamos hablando de lo que le interesa al país. Y el país merece conocer la verdad. Nosotros merecemos conocer la verdad como colombianos de quiénes eran sus cómplices. Nosotros como colombianos merecemos conocer la verdad de quienes apoyaron el conflicto de ellos, de quienes se prestaron para hacer leyes para ellos. Esos señores no han hablado y me parece importante que los colombianos sepamos eso. Eso le genera pánico a mucha gente aquí. Yo me imagino a los expresidentes del momento, exmagistrados, exsenadores, deben de estar que no saben cómo salen de Colombia corriendo. Pero Colombia merece saber eso. Es que una parte de acabar el conflicto es la verdad. Y no podemos ocultar la verdad ni rehusarnos a que la verdad aparezca. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que no nos la cuenten. Porque hay personas interesadas que no le cuenten la verdad a los colombianos. Los colombianos merecemos conocer la verdad. Y creo que esa verdad nos hará saber quiénes traicionaron al pueblo colombiano, quiénes fueron cómplices, andan libres por la calle, andan ricos y nadie les ha dicho nada. Y lo peor, seguramente hasta señalando y tirándole piedra a los demás. A continuación, vamos a ver cómo nos enredaron con el cuento de reducir impuestos y aumentar salarios. ¿Están listos para que derrotemos de una vez por todas esos impuestos asfixiantes, sí o no? ¿Se puede bajar impuestos? La respuesta es sí. No hay espacio para subir más los impuestos en Colombia. Son altos, son asfixiantes, son complejos y no están ayudando a la formalización. Para presentarle a los colombianos un programa con emoción que consiste en bajar impuestos. No es una ley de financiamiento lo que viene, es una cruel reforma tributaria de Duque y Carrasquilla. Necesitamos bajar la carga a esas empresas. ¿Para qué? Para que inviertan más, para que contraten más y para que remuneren mejor a los trabajadores. Y digo que cruel porque van a gravar con 12 billones de pesos la canasta familiar, lo que nunca nadie se había atrevido a hacer en Colombia. Van a gravar el pan, la leche, los huevos, la papa, el arroz, la cebolla, todo. Y esto para disminuirles, reducirles los impuestos a las transnacionales y a los más poderosos del mundo en 10 billones de pesos. No podemos dejar que sean los colombianos de la clase media y los más necesitados los que terminen pagando la cuenta del derroche. Nada de lo que se dijo en el pasado ya es, ahora es otra cosa. Se atreven entonces a hundir una ley de financiamiento que intentaba bajar las tarifas al pueblo, que no le ponía un peso de impuestos al pueblo y a la gente trabajadora. Al contrario, buscaba bajarle los impuestos de renta a toda empresa en Colombia. Y traicionaron al empresariado colombiano que dicen defender de mí. Y en cambio, todo lo hicieron para ver si en el 2026 ellos suben a volverle a poner IVA a la sopa y a volver a exonerar de impuestos a los más ricos del país.
en el país más desigual del mundo. Menos impuestos, estabilidad para las empresas y mejor salario mínimo para los trabajadores colombianos. Mejorar, dignificar la remuneración de los trabajadores. Propusimos, y es lo que venimos a honrar hoy, que se aumente el salario mínimo de los colombianos de manera extraordinaria en una ocasión. Menos impuestos, más garantías, menos impuestos, más salario mínimo. Apoyemos intensamente, con todo el fervor, a Iván Duque y a Marta Lucía Ramírez. El presidente Duque acaba de anunciar un alza al salario mínimo del 10.07%. Este aumento histórico es un reconocimiento al esfuerzo y sacrificio de todos los trabajadores que hacen de Colombia un mejor país. Compartir un buen año económico con ellos es una gran manifestación de solidaridad. Este buen gesto del presidente coincide con la sugerencia que le hice de aumentarlo en un 10% en días pasados. Generar los ahorros que nos permitan también inclusive bajar el IVA. Tomemos decisiones, pero dejar una reforma tributaria que acabó empobreciendo al pueblo colombiano con un IVA del 19%, uno de los más altos de América Latina, incentivando el contrabando y afectando al comercio, es claramente negativo. Sergio ha dicho públicamente que él no va a bajar impuestos. Yo sí quiero hacer la reforma fiscal que nos permita. La propuesta original incluía la ampliación de la base tributaria para incluir a los que menos ganan entre los que pagan impuestos y gravar con el IVA del 19% los servicios públicos de la clase media y alta. Proponemos menos gasto público, menos impuestos, mejores salarios y mejor salario mínimo para impactar la remuneración de los trabajadores colombianos. Se vigoriza mucho la economía. Vamos a proponer lo siguiente: por una sola vez, un aumento del salario mínimo de los colombianos del 10%. Se estudiará cómo se reparte en prima de vivienda y en efectivo, y al mismo tiempo una disminución de los impuestos de las empresas. Queremos un país solidario, por eso el Centro Democrático propone menos impuestos, más salario, premiar la dupleta empresario-trabajador. Colombia necesita eliminar el derroche del gobierno, bajar los impuestos y mejorar los salarios. Por eso el primer año de mi gobierno voy a aumentar el salario mínimo 5% más que la inflación y me esforzaré por seguir haciéndolo el resto de mi mandato. Mejor salario es más consumo es más producción y más producción es más empleo. Y como vimos, lo que antes nos prometían Uribe y su combo se volvió malo cuando ahora lo está cumpliendo Petro, quien sí está haciendo lo que Duque nos prometió en estas enormes vallas. Ahora lo mismo pasa con la congresista Caterine Miranda. Pues miren lo que decía en 2020 con Duque. No mientan, el salario mínimo subió 3,5% y quedó en 908.526 pesos, un incremento de 30.723 pesos. ¿Leyeron bien? 30.000 pesos. El salario mínimo es una burla, mostrando su inconformismo con un aumento del mínimo bastante mínimo. Pero ahora miren lo que dice en 2024. Lastimosamente, el aumento del salario mínimo podrá generar una pérdida de empleo formal significativa para el próximo año. Medidas populistas poco realistas. Entonces, ¿qué es lo que quiere? Por ello, la representante Mafe Carrascal le respondió: tal vez la Caterine Miranda de hace 4 años le diría a la de hoy, asumiendo que su cercanía con el progresismo no haya sido solo el más vil oportunismo, sino que haya aprovechado para aprender de políticas económicas enfocadas en la distribución de la riqueza, que el aumento del salario mínimo fortalece el ingreso de los y las trabajadoras y activa la economía. Físico Impuro también comentó: dato, Caterine Miranda se gana un salario mínimo legal mensual vigente por día. El descaro y el cinismo tiene cara de congresista. Y desde la cuenta Feminismo Electolero le respondieron: la estafadora de Caterine Miranda viviendo con el salario mínimo, la levantada traicionera de Caterine Miranda viviendo con el sueldo de congresista. El carnaval de blancos y negros es patrimonio inmaterial de la humanidad desde el 2009. El gran evento
evento se caracteriza por la enorme creatividad de sus participantes. En la temporada 2024-2025, la programación nos trae varios días de festividades desde el precarnaval hasta los festivales del cuy y la trucha. Desde el 28 hasta el 31 de diciembre, el carnaval nos regala varios conciertos, además actividades como arcoíris en el asfalto, carreras, recorridos, bicicarnaval, desfile de autos clásicos y desfile de año viejos. El 2 de enero se celebra el Carnavalito, un espacio para los niños dentro del carnaval en el que destaca el desfile, mostrando la herencia cultural del carnaval y las tradiciones transmitidas de generación en generación, las cuales cada una de ellas ha ido enriqueciéndose con el tiempo. Y como se mencionó al principio, esta renovación es por mucho gracias a la imaginación de la infancia de niños, niñas y adolescentes, convirtiéndose así en un semillero de artistas. El día 3 de enero da paso al increíble desfile Canto a la Tierra, un espectacular evento de colectivos coreográficos que tienen el objetivo de recordar las travesías legendarias en tributo a la Madre Tierra. El 4 de enero se cuenta con el desfile de la llegada de la familia Castañeda, un recorrido tradicional con pasajes de la identidad, hechos y personajes de la memoria rural y urbana de la región. El 5 de enero, en las comunas de la ciudad hay un encuentro cultural llamado Día de Negritos, una pintica por favor, en donde por medio de una práctica lúdica se comparte el ritual de pintarse el rostro con cosmético negro y celebrar la libertad. Y el 6 de enero se presenta el desfile de Día de Blancos, el desfile magno, visto como el culmen de la fiesta, un día apoteósico donde la creatividad está a flor de piel. Este día tiene un profundo compromiso con el patrimonio cultural inmaterial y allí desfilan por la senda del carnaval 30 disfraces individuales, 30 comparsas, 6 carrozas B y 20 carrozas A, la música de las 30 murgas y en donde emergen figuras ancestrales, lo sagrado, lo profano y mitos y leyendas propias o universales, las cuales ya tienen el título de verdaderas obras de arte. En 2008, el alcalde de Pasto y el Consejo Municipal de Cultura acompañaron ante la UNESCO el proceso para que su máxima expresión cultural fuera reconocida como patrimonio inmaterial de la humanidad. A ellos se unieron varias asociaciones como el Colectivo de Coreógrafos, la Asociación de Artistas y Cultores del Carnaval, la Corporación de Caminantes y la Asociación de Murgas del Carnaval. Y en la cuarta sesión del Comité Intergubernamental de la UNESCO, que se llevó a cabo en 2009, se inscribió al carnaval en la lista. Dentro de los criterios para aprobarlo, se tuvo en cuenta el alto sentido de identidad y continuidad a la comunidad que lo transmite a la siguiente generación, además que refuerza la función de expresión social del carnaval. Tengamos eso en cuenta para ir al día de desfile de Año Viejos, en donde encontramos carrozas como estas, en donde vemos a un Petro con los colores de Colombia, pero a un Polo Polo con cuernos acompañado de la palabra indolente. También encontramos este Año Viejo en donde vemos a Vicky Dávila encima de un Pegasus con la cara de Iván Duque, al que llamaron Nos Pegasus Espiadas, y también acompañado de titulares como barboseadas, espiadas, policiadas, sapeadas y hackeadas. También caminó este Año Viejo de Petro en un carro un poco destartalado, con frases de apoyo que decían principalmente "dejen trabajar". Las personas también vieron pasar este Año Viejo llamado Bobo Polo, engendro del demonio, y vimos la imagen de un muñeco en pañales encima del número que el representante aún no reconoce, los 6402. La siguiente carroza la llamaron Semala para Noticias y mostraron a una Vicky Dávila en llamas con el micrófono de Semana. El siguiente Año Viejo enojó a muchos, pues presentaron a Petro vestido de superhéroe con la palabra Petrovsky y la letra P en su pecho.
La siguiente carroza se llamó Pegasus no es ficción, fue realidad y vimos a un peculiar personaje comandando encima de un Pegasus la caminata. Uribe tampoco se salvó, pues hasta Año Viejo de su fracasada vaca tuvo reconocimiento en el desfile. Y a continuación llega el Año Viejo que hizo llorar a Polo Polo, el cual titularon Polo Polo, ¿tienes madre? La carroza caminó con una caricatura del representante con un saco azul y moño rojo, por lo que Polo Polo escribió: el departamento de Nariño está comiendo buena la que sabemos. Con Petro, gracias a este gobierno tienen un baño de sangre por cuenta de las guerrillas y una guerra feroz entre carteles de drogas, pero los petristas de allá le hacen una escultura a Petro de Super Petro, que los tiene como están, y a mí me hacen una para quemarme en Año Viejo como si yo fuera el culpable de sus desgracias. Definitivamente, el que es bruto, por lo que Petro compartió las palabras de Eric Velázquez, quien escribió: a este personaje hay que declararlo personaje no grato en Nariño. Primero, porque no sabe el valor de la libre expresión que nos cobija a todos, así no nos guste. Segundo, porque irrespeta al pueblo pastuso y nariñense con sus insultos, a un pueblo rebelde y crítico como solo es el nuestro. Todas las políticas que este señor defiende han jodido centenariamente a mi departamento. No lo olviden, el irrespeto y la arrogancia de Polo Polo con Nariño es inaceptable. Invito a la ciudadanía a declararlo persona no grata en nuestro departamento. No puede ser que ataque a los nariñenses por tener la dignidad que él jamás ha mostrado. Nariño se respeta. Lilia Barahona nos escribió sugiriendo que hiciéramos un video donde estén todos los cambios adelantados de Petro. Son muchos, pero logramos recopilar algunos de los más importantes. Iniciamos con las palabras del mismo Petro, quien dijo: mi principal satisfacción ha sido sacar a 1.6 millones de personas de la pobreza. Según el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en las cabeceras municipales la pobreza monetaria cayó del 33.8% al 30.6% y en las zonas rurales se logró una reducción del 45.9% al 41.2%, destacando así un avance considerable en áreas que históricamente habían sido vulnerables. Además, en términos de pobreza extrema también se observó una mejora notable. A nivel nacional, la pobreza extrema se redujo del 13.8% en 2022 al 11.4% en 2023. El DANE confirma la noticia con este comunicado de prensa del 16 de julio del 2024. Ha pasado un año y ya midieron a ver si hemos construido justicia. Midieron con estadísticas y el resultado es que en solo un año, el año pasado 2023, sacamos 1.600.000 personas de la pobreza y 1.120.000 personas de la pobreza extrema y bajamos lo que llaman el coeficiente Gini, que es la desigualdad social. Es decir, que sacamos 2.720.000 personas en solo un año, sea de lo que llaman pobreza, sea de lo que llaman pobreza extrema. Lo hicimos y dicen que qué mal gobierno, que improvisamos, que somos malos, que no sabemos qué hacer. Pues sí sabemos qué hacer. Sabemos acabar la pobreza a partir de volver los pobres más ricos. Decían los expertos, entre comillas, los que la televisión, RCN y Caracol dicen que son expertos, que solo repiten las ideas que les gusta a sus propietarios, que son los hombres más ricos de Colombia. Que si subíamos el salario mínimo mucho, aumentaba el desempleo. Que nosotros al subir el salario mínimo mucho íbamos a aumentar la pobreza. Eso lo dijeron en RCN y Caracol. Y resulta que si yo miro la estadística, sí, subí mucho el salario mínimo en diciembre del 2022 y lo volví a hacer en diciembre del 2023, pero durante todo el año 2023 no subió el desempleo, sino que subió el empleo, y no subió la pobreza, sino que bajamos la pobreza. Y entonces, ¿dónde están esos expertos para que nos digan si tenían razón o pidan disculpas por estar engañando y manipulando al pueblo? En 2019, Iván Duque anunció con bombos y platillos un subsidio para el adulto mayor de 80.000 pesos, pues le parecía muy poco que recibieran 75.000 pesos, por eso lo aumentó 5.000 pesos más. Y la idea de Duque era que el subsidio aumentara 10% cada año.
o sea que para 2020 el pago subiría 8.000 pesos, quedando en 88.000, y solo fue hasta que llegó Petro que el bono logró multiplicarse por 3, diciéndolo con una voz que escuchan con el corazón los más necesitados. Adultos mayores, hombres y mujeres que no tienen pensión, que andan en las calles, que no tienen para un plato de sopa, puedan tener un bono pensional que permita salir de la pobreza extrema al menos y le permita un plato de sopa a cada viejo, a cada viejo. Hemos comenzado mayores de 80 años. Y eso está muy bien, que vean por la gente adulta mayor y por los vulnerables, que les den algo, porque la pobreza lo hace pensar hasta mal. Eso me hace llorar. Eso me hace llorar porque la vida es dura. Petro también había roto récords en entrega de tierras. En 2 años superó con creces adquisición y formalización de tierras para campesinos frente a anteriores administraciones. Solo esta gráfica de hectáreas adquiridas para la reforma agraria deja en pañales el trabajo hecho por Duque y Santos desde 2016. Solo en un día se entregaron casi 8.000 nuevas hectáreas para el campesinado del país. Un compañero campesino ya de mucha edad me dijo: qué bueno que el gobierno se haya acordado del campesino. Y yo le contesté: lo que pasa es que nunca habíamos tenido este gobierno, solo hasta hoy. Esta Navidad es muy especial porque estamos recogiendo lo que sembramos con tanto cariño y tanto amor y tanto esfuerzo. Gracias al presidente Petro y a la Agencia Nacional de Tierra por estas tierras, por no olvidarse del campesinado del Atlántico. Esta tierra es mía, Gustavo Petro me la regaló. Que el gobierno anterior que estábamos, nosotros no los escuchábamos. Los campesinos éramos desalojados, éramos atropellados. Pero con este gobierno, gracias a Dios, ha sido un gobierno del fruto del día, fruto del pan coger. Solo porque le den las tierras no vamos a decir: uy, wow, vamos a dormir. No, hay que trabajar para sacarle provecho a la tierra, porque la tierra hay que explotarla. Lo más probable es que antes de 2022 usted no supiera qué era la Sociedad de Activos Especiales. Es como si fuera un secreto. Y cómo no, si el mismo Mancuso denunció que más de 400 bienes que él le había entregado a la SAE para reparar a las víctimas estaban desaparecidos. Pero ahora con Petro conocemos a la SAE por entregarle los bienes al pueblo. En este mapa podemos observar las tierras destinadas o en alistamiento para entregárselas a asociaciones campesinas. Además, hizo entrega de varios edificios a fundaciones, hospitales y universidades. Y de nuevo, la voz del presidente Petro fue la primera de un mandatario en elevarse para comenzar esta revolución. Por eso, a partir de hoy, todos los bienes en extinción de dominio o extinguidos de la SAE pasarán a ser la base de una nueva economía productiva administrada por las organizaciones campesinas, por las cooperativas urbanas de jóvenes productivos y por las asociaciones populares femeninas. Impulsamos la lucha contra la corrupción y le dimos valor público y un sentido social a lo que hacemos. Nos pusimos la camiseta de la revolución e iniciamos la misión. Llegamos a los corazones de los colombianos y logramos una revolución del amor. En el campo colombiano le dimos la vuelta a la historia. Aportamos a la reforma agraria 52.000 hectáreas que eran de la mafia y que ahora las trabajan manos de familias campesinas, negras e indígenas que aportan a la paz y a la economía popular de las regiones. A los jóvenes los escuchamos y les cumplimos. 20 predios que una vez le sirvieron al crimen se convirtieron en sedes de universidades públicas y residencias estudiantiles. La revolución educativa la llevamos en la sangre. 60 predios más se alistan para ser entregados y garantizar el derecho a la educación. A los territorios olvidados llegamos con atención en salud. Dispusimos de las personas y de los insumos para atender las necesidades de estas poblaciones. Al deporte le echamos ganas y a la cultura sabor. Adultos, jóvenes, niños y niñas de escuelas deportivas y culturales tienen ahora un espacio para meter goles de esperanza y danzar al ritmo de la paz. Con los emprendimientos de mujeres, jóvenes, entidades públicas, nos asociamos y les entregamos 80 predios urbanos para fortalecer sus procesos asociativos, la economía popular y para ampliar las capacidades de estas entidades en el territorio. La comida que antes se podría en bodegas, ahora fue entregada a las poblaciones más vulnerables para que pudieran tener una Navidad digna.
Por un esfuerzo de todos superamos la meta y logramos el recaudo más alto de la SAE. 806.000 millones aportaron al presupuesto general de la nación. En 2023, Polo Polo vaticinaba lo peor para el turismo colombiano, pero según ProColombia, gracias a la narrativa internacional Colombia, el país de la belleza, los primeros meses de 2024 presentaban un incremento en la llegada de visitantes. Además, según el informe de BBVA Situación Turismo, Colombia recibió un total de 5.86 millones de turistas internacionales, con un incremento del 24.3%, siendo el número más alto registrado en la historia del país. Según el Ministerio de Industria y Comercio, cada mes el número de visitantes ha ido aumentando sin parar y desde 2022 hasta noviembre de 2024 los visitantes pasaron de 4.100.000 a más de 5.900.000. Colombia es un país al que cada vez llegan más turistas del mundo. Tan solo en el primer trimestre del año lo hicieron más de 1,5 millones de viajeros. Lo que puede reemplazar al petróleo en Colombia es el turismo. Y aquí tendríamos no solo una potencialidad que todos y todas aquí reconocen, el país reconoce, no hay un colombiano, creo yo, que no se dé cuenta que está viviendo en el país de la belleza. Quizás no se percata porque no ha podido recorrer el mundo, comparar sitios diferentes del planeta, que efectivamente estamos viviendo en un paraíso, que no es fácil encontrar toda esta belleza resumida en algún otro lugar del planeta Tierra, que allá están desiertos extensos, tierras homogéneas, paisajes homogéneos, y falta algo que aquí nos sobra: la diversidad. Y todo ello a pesar de estar pagando deudas ajenas. Según datos del Banco de la República, Duque recibió el país con una deuda de 72.000 millones de dólares y lo entregó con una deuda de 100.000 millones. De hecho, miren ustedes cómo Santos y Duque aumentaron enormemente la deuda externa del país. Ahora ellos están felices con millones en sus cuentas y nos dejaron la deuda a nosotros. Y es que somos nosotros y no Petro los que terminamos pagando la irresponsabilidad de otros, como el caso de la gasolina. A Colombia literalmente la sobreendeudaron. La experiencia que yo he visto en estos 2 años que no acaban es que pasamos de 75 billones de pagos de deuda externa e interna a 112 en 2 años. No es porque nos endeudamos más nosotros, es porque desataron un mecanismo infernal en donde al endeudarse por el COVID, supuestamente por el COVID, pero buena parte de esta deuda tiene que ver con pagar autopistas 4G y otros endeudamientos con el gran capital, como los subsidios que se le dan a las grandes generadoras eléctricas, como no asumir, quitar los subsidios a los combustibles fósiles, todas cifras que suman 10 billones, 40 billones en el caso del sobreendeudamiento. Entonces ya pasamos a 75 a 112 billones en un momento de estancamiento económico mundial y de alza de la tasa de interés. La tormenta perfecta. Gustavo Bolívar también compartió una lista de algunos de los logros del presidente, como la construcción de 150 plazas de mercado con comedor y cocinas comunitarias, internet a zonas alejadas, transición a energías limpias, récords en incautación de drogas, reactivación de vías férreas, disminución de muertes infantiles por desnutrición, construcción de pozos en La Guajira, y solo en 2 años. Atención, los datos que les voy a dar a continuación demuestran que el gobierno del cambio ha sido el mejor gobierno en 30 años en Colombia, y lo digo así, sin titubeos, sin temores y con toda la seguridad. Miren estos logros en las principales entidades de gobierno finalizando 2024. El desempleo se redujo a 1 dígito y la inflación pasó del 13.3% que la recibió al 5% hoy. Nuestra economía fue catalogada como la 6ª más fuerte del mundo por el prestigioso diario The Economist. El campo colombiano creció 9.3%. Se culminaron 850 caminos comunitarios de los 1.035 convenios suscritos en 2023 y hoy con el gobierno Petro se mueven 218.000 toneladas y cada vez más sectores productivos se interesan en mover mercancía por tren.
volvió el tren. Se terminaron ya 1.323 proyectos de agua potable y saneamiento básico y se están ejecutando 171 proyectos más. Se lograron reducir las tarifas de energía un 25% en gran parte de la costa caribe por fin. Se han creado 222 comunidades energéticas que están operando en 16 departamentos, destacándose La Guajira y Chocó. ¿Ustedes se imaginan si Gustavo Petro tuviera la chequera que tuvieron los anteriores gobiernos?